Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su revista televisiva semanal Silvia en Perspectiva. Hoy, Nadia Andújar, una servidora, estaré representando a Silvia García, quien se encuentra fuera del país por responsabilidades laborales. Pero como siempre, estaremos abordando temas de suma importancia que se encuentran en los principales medios de comunicación, que están en el tapete de la actualidad política y social de la República Dominicana, tanto local como internacional. También estaremos viendo el pulso de la economía, la cultura, la ciencia y la tecnología. Así es que ustedes disfruten de esta programación en su revista Silvia en Perspectiva. En el marco de la celebración del Día Internacional de las MIPYMES, este 27 de junio, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES presentó las conquistas obtenidas por este sector en los últimos 7 años. Durante el acto, el viceministro de Fomento a las MIPYMES, Ignacio Méndez, resaltó que más de 420.590 micropequeñas y medianas empresas han recibido financiamiento a través de las instituciones que conforman la banca pública. Estas entidades son Banca Solidaria, Banreservas, Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Banco Agrícola y Fundación Reservas del País. Méndez puntualizó que durante este último año se han ofertado a través de los 24 centros MIPYMES presentes en 14 provincias más de 120.830 servicios de desarrollo empresarial capacitado, más de 115.045 personas y registrado más de 9.395 solicitudes de formalización de empresas a través del portal web Formalízate. Para el 2022 se prevé que la mitad de las informaciones que se difunden a través de las redes sociales sean falsas, lo que representaría un grave problema para la democracia del país. Así lo reveló ayer la experta en comunicación corporativa y crisis, Bielka Polanco, durante la presentación del panel Fake News y otros mecanismos de desinformación, presentado por la Junta Central Electoral. Durante su presentación, la especialista detalló que la difusión de noticias falsas podría afectar en el contexto político electoral, además de crear un ambiente de desconfianza y confusión en cuanto a procesos y expectativas que no pueden ser cubiertas. En su exposición, la experta citó datos estadísticos que demuestran que el 70% del contenido falso que circula a través de las redes sociales tiene mayor probabilidad de ser compartido que las informaciones reales. Continuaban paralizados ayer los trabajos de construcción de la terminal de autobuses en los terrenos del Parque del Este, como lo establece la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Los vecinos del lugar estiman que el Tribunal Superior Administrativo fue muy condescendiente con el Ministerio de Obras Públicas y la compañía encargada de levantar la estructura, ya que debió ordenar la demolición de los trabajos que han hecho. Yanuari Gómez, presidente del bloque de juntas de vecinos de la Isabelita y entorno del Parque del Este, deploró que a pesar del fallo del tribunal, el Ministerio de Obras Públicas y Constructora Estrella iniciaran las labores, aunque actualmente la obra esté detenida. La siembra y sostenibilidad del tradicional cultivo de coco en el país es esencial para preservar el sector turístico, tomando en cuenta que los cocoteros son la imagen de las playas idílicas dominicanas. Esa apreciación es de los organizadores del segundo Festival Nacional del Coco, que tendrá como sede la ciudad de Nagua a partir del próximo 24 de julio y que contará con la participación de 30 instituciones. El público que asista a la actividad podrá disfrutar y adquirir de más de 60 subproductos que se extraen de la fruta del coco, tales como aceite, harina, jugo, agua, jícara, cosméticos, abonos, licores, artesanías, estimulantes y medicinas. Su mayor potencial está en la belleza de sus formas y en su contribución a los paisajes marítimos imprescindibles para el mundo turístico. Durante el acto de lanzamiento de este festival, dado a conocer en la sede de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Confenagro, se anunció que este año
Estará dedicado en la categoría nacional al empresario Pedro Brache, principal productor de coco del país, y en la categoría local a Hostos Rizik Isrik, in memoriam. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, entregó 584 profesionales durante la 32ª graduación de investidura de grado y la 24ª de posgrado. El acto realizado en la Gran Arena del Cibao fue presidido por el vicerrector de Extensión Antonio Medina Calcaño y José Tavares, director del Recinto Santiago. Además, asistieron el senador de la provincia, Julio César Valentín, y la gobernadora provincial, Ana María Domínguez. Del total de graduandos, 34 consiguieron el honor de magna cum laude y 120 cum laude. La Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, pronostica unas condiciones de buen tiempo, predominando un cielo despejado a nubes dispersas en la mayor parte de las provincias del territorio dominicano, con temperaturas calurosas. Esto se debe a la llegada de una masa de aire más seca y estable al país. El país estará cambiando el ambiente meteorológico en comparación a los días anteriores. En cuanto a las temperaturas, continuarán calurosas debido a la época del año. Por lo tanto, Meteorología recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir con ropas ligeras, preferiblemente de colores claros, y no exponerse por tiempo prolongado a las radiaciones solares entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Qué significa hacer sostenible a la deuda pública de República Dominicana? Durante el primer trimestre de este año aumentó en 1.117 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional instó al gobierno dominicano a principios de este mes a redoblar los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de la deuda pública debido a su tendencia a incrementarse. En los últimos 2 años, la deuda pública consolidada se incrementó en un 20% y llegó a 40.975.5 millones al cierre del 2018, que significa unos 6.872 millones más que en el 2016, cuando la cifra sumaba 34.102.6 millones durante el primer trimestre de este año. La deuda pública consolidada subió en 1.101.7 millones, un 2.7% al pasar de 40.975 millones a 42.077 millones, sin incluir la última colocación en bonos por unos 2.500 millones realizada a finales de mayo. Y en el ámbito internacional, Trump y Putin mantienen un encuentro durante la cumbre del G20 en Japón. Han hablado sobre Siria, Ucrania, Venezuela y las tensiones entre Estados Unidos e Irán, pero también de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses a raíz de la pregunta de una periodista. En tono de broma, Trump ha hecho una advertencia: no se meta en las elecciones de Estados Unidos, le ha dicho apuntándole con el dedo. Bachelet, protagonista inesperada en la cumbre de la OEA. La visita de Bachelet a Venezuela le otorgó un protagonismo inesperado en la cumbre de la OEA en Medellín. Las críticas del secretario general de la institución, Luis Almagro, posicionaron a la expresidenta chilena en el centro de las críticas. A mí me duele la situación en Venezuela. Me duele porque veo lo que le pasa a la gente. Y creo que le debe doler igualmente a todos los líderes políticos que quieren a su país. Y creo que uno siempre tiene que apostar a que las cosas puedan salir mejor, a buscar las soluciones, a buscar los acuerdos fundamentales para lograr salir de esta situación y generar condiciones para que en el país se pueda
resolver los conflictos actuales. En primer lugar, la sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista. Y tendría que haber empezado la alta comisionada de Derechos Humanos refiriéndose a ese punto. Todas las acciones internacionales que ayuden a Maduro a permanecer en el poder, como afirmaciones como esa de la alta comisionada de Derechos Humanos, son una sanción durísima para el pueblo venezolano. Durísima para el pueblo venezolano porque le dan aire a un régimen oprobioso. Madonna demanda el control de armas en Estados Unidos. El movimiento Estados Unidos para prevenir la violencia de las armas agradece a la compositora su presión para impulsar leyes que vayan en esa dirección. El video más ambicioso de la carrera de Madonna dura más de 8 minutos y está dirigido por Jonas Åkerlund, que también ha trabajado con Lady Gaga, Beyoncé o David Guetta. La canción God's Control es uno de los cortes del 14º y reciente álbum de la cantante Madame X. Nuestro invitado para este sábado, Elías Uesín Chávez, es quien estará acompañándonos para hablar de política y de la institucionalidad democrática en el país. Uesín Chávez es un abogado político y teólogo dominicano. Ha sido diputado al Congreso Nacional en 2 ocasiones, exministro de Deportes, entre otros varios cargos desempeñados en la administración pública. Mantenga la sintonía, que con él volveremos en breve. Demos una calurosa bienvenida al presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y ex candidato presidencial de esa organización en las elecciones presidenciales del 2016. Un honor con su presencia, el señor Elías Uesín Chávez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nadia. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por estar con nosotros en Silvia en Perspectiva. Bien. La militarización del Congreso Nacional por la disputa sobre una posible modificación de la Constitución para permitir la reelección al presidente Medina, la lucha de 2 facciones del Partido de la Liberación Dominicana llevada a la Casa de la Democracia, lo que ha sido condenado por Finjus y Participación Ciudadana, entre otros sectores de la sociedad. Su opinión sobre lo que acontece con la institucionalidad del país. Mire, desde Trujillo no se había visto en ningún gobierno, aún ni en los 12 años del doctor Balaguer, que ha sido tildado de un periodo represivo, nunca se había visto lo que se vio hace unos días de esta militarización alrededor, en el área perimetral del Congreso Nacional, pero eso no se queda ahí. Es decir, había militares dentro de la infraestructura que se supone que es el templo de la democracia, como usted muy bien dice. Y yo no registro en la historia de este país, y fíjate que lo digo desde Trujillo para acá, pero yo creo que hasta de Santana para acá no registraba un hecho de esta naturaleza, en el cual un gobierno o un grupo que está gobernando este país entiende que son los dueños del poder político y que deben de quedarse perpetuamente allí, como ya lo dijera precisamente la hermana del presidente hace unos días también. Nosotros condenamos la actitud del gobierno, los diputados tienen inmunidad parlamentaria,
su fuero hay que respetarlo. Cuando un diputado llega al Congreso Nacional, no puede un policía ni un militar pararlo, porque estamos hablando del primer poder del Estado, por lo menos teóricamente en la Constitución. De manera que estamos sorprendidos de que en una democracia, que se supone que es esta, un presidente haya llegado tan lejos por el tema este de querer modificar la Constitución de la República a rajatablas, con una oposición de más del 70% del pueblo dominicano. Realmente no entiendo por qué crear esta zozobra y esta intranquilidad que va a desembocar en una crisis de seguir como va la cosa. Bien, hablando de esta situación que se presentó y también el tema de la afectación de la imagen y de la marca país a raíz de las denuncias de turistas fallecidos en zonas playeras de la República Dominicana, a lo que se ha sumado también el atentado del sicariato a la estrella del béisbol, David Ortiz. No obstante el país tener bajos índices de incidencia y ser el destino más importante del Caribe. ¿Qué opinión le merece usted? Mire, se supone que situación? a este país llegan anualmente 7 millones de turistas. Hay algunos que dicen que más todavía. Y si comparamos estadísticamente las cifras y de las personas que fallecen en instalaciones turísticas, no solamente de aquí, sino de otros países, nos vamos a dar cuenta de que hay turistas que fallecen por circunstancias naturales, o porque se ahogan en una piscina, o porque tuvieron una mala digestión y tuvieron un problema. Aquí hay una denuncia que debe de ser investigada, que tiene que ver con las bebidas alcohólicas que se sirven en ciertos hoteles. No se ha llegado a ninguna conclusión en relación con eso, pero las cifras no creo que haya que alarmarse ni crear, vamos a decirlo así, una aureola negativa al país y que nosotros mismos los dominicanos contribuyamos a eso, porque eso sucede en todos los países del mundo. Aquí a propósito no se está matando a nadie, ni mucho menos. Bueno, hay delincuencia en todo el mundo. Si un turista va por la calle un día y lo atropella un vehículo, eso no es delincuencia, pero puede ser que un día lo atraque un ladrón. Así es, casos aislados que pudieran presentarse. Correctamente. Si con la reciente colocación de bonos en el mercado por unos 2.500 millones de dólares se incrementó la deuda pública consolidada en unos 44.577 millones de dólares, equivalente al 54% del Producto Interno Bruto, ¿cómo vislumbra usted la estabilidad económica de la República Dominicana, ya rebasando por mucho el tope de la deuda? De seguir ese derrotero, vamos a llegar a un clímax de insostenibilidad económica. Podría producirse una crisis parecida a la de Puerto Rico, que se declaró en quiebra. El crecimiento que tanto hace alarde el gobierno es un crecimiento precisamente basado en la toma de préstamos, no solamente en los mercados multilaterales, sino en los mercados de bonos, que son mercados usureros de por sí. Entonces, vemos que la política económica que está llevando a cabo este gobierno tal vez no tenga un efecto inmediato para el mismo gobierno, pero para los que vengan van a tener que apretarse los cinturones, van a tener que tomar medidas heroicas, porque esa ruta que ha seguido este gobierno no debe de continuar y no puede continuar, porque va a llegar un momento en que el país no va a poder pagar las amortizaciones de la deuda, porque es interés sobre intereses que estamos pagando, nada de capital. Y sobre todo que también son préstamos que no tienen el nivel de regularización que otros bonos emitidos por instituciones internacionales. No, y que no vemos los efectos redituables para el país, no vemos en qué proyectos es que realmente se están invirtiendo, si son proyectos a mediano o largo plazo. Aquí, por ejemplo, el aparato productivo del país está prácticamente abandonado, en el sentido de que los productores viven quejándose de que el gobierno no los ayuda, de que se compromete a una serie de medidas con ellos y después no cumple.
O sea Bien. que es difícil. Y visto todo este panorama económico, el tema de la situación del país, el Congreso, el Partido Quisqueyano Demócrata, Quisqueyano Demócrata Cristiano, sus propuestas, cuáles propósitos y perspectivas de cara a estas próximas elecciones del 2020 y en particular su persona. ¿Va a aspirar Elías Wessing Chávez? ¿A qué va a aspirar en caso de ser positivo? Bueno, yo soy candidato presidencial, electo en la convención de mi partido el 7 de diciembre de 2018. Fuimos el primer partido que hizo su convención antes de las leyes que tenemos ahora mismo, la ley electoral precisamente. Y la propuesta ya está depositada en la Junta Central Electoral. Nosotros tenemos 8 ejes fundamentales, bueno, no voy a hablar de los 8, pero sí creo que puedo enfocar por lo menos 2 o 3. La educación, nosotros entendemos que el 4% del PIB aquí se está mal invirtiendo, hay que hacer una reingeniería de la inversión, eso de estar construyendo planteles escolares en sitios donde ni siquiera hay estudiantes, eso hay que pararlo. Aquí hay que invertir en la preparación, en la formación, en la instrucción de los profesores. Si tenemos que importar profesores de otros países en matemáticas, en física, en química, en las ciencias donde más flojos están, de acuerdo con los estudios y las estadísticas, lo vamos a hacer. Pienso que el proceso educativo en el país amerita un cambio. Debemos ver los ejemplos de Finlandia y de otros países donde la educación ha cambiado y ha sido o están dentro de los primeros estándares o en los primeros lugares, y yo pienso que si bien es cierto que no lo debemos imitar, pero sí adecuar muchas de las cosas que ellos hacen, y pienso que ese 4% da también para masificar el deporte, invertir en la juventud, invertir en la educación física y sobre todo manejarlo con transparencia, que no haya dispersión de los recursos, que no haya corrupción, y yo creo que va a rendir y vamos a poder aumentar los índices de un mejoramiento de la educación. Eso por un lado. Por el otro, hay un tema que preocupa a todos, que es el de la migración incontrolada de extranjeros, sobre todo de nacionales haitianos. A eso hay que ponerle un coto. Nosotros somos partidarios de la construcción de un muro en la frontera, en algunas partes un muro físico, en otras un muro con tecnología, metálico, pero sí que controle, que reduzca considerablemente el flujo de nacionales, en este caso haitianos, a la República Dominicana. Aplicar la ley de migración, su reglamento como debe de ser. En cuanto al mercado laboral, hacer un pacto para la aplicación, un pacto con el empresariado para la aplicación de la ley 80-20, que el 80% de los trabajos en las empresas sean de dominicanos y el 20% para extranjeros. Yo pienso que eso se puede hacer en acuerdo con los empresarios y al final ejercer la autoridad del Estado, porque la ley está ahí y entiendo que aquí hay que cumplir con la ley en muchos aspectos que no se están cumpliendo. También pienso que en la salud hay que mejorarla considerablemente, el 2 y pico % del PIB que se invierte, eso hay que aumentarlo. Nosotros hemos dicho que en un periodo de 4 años se puede llegar a un 4 o a un 5% del PIB gradualmente, cortando inversiones en otros renglones y priorizando donde ciertamente se necesite. Exactamente, porque aquí los hospitales públicos da pena cómo es que se manejan esos hospitales con dominicanos que van allí, gente pobre, gente clase media, que son mal atendidos, son almacenes de cuerpos enfermos que vemos allí y a veces ni cama hay. O sea que eso entiendo que debe de cambiar aquí en la República Dominicana. En el caso de lo que está ahora mismo en el tapete con el tema de Odebrecht, viene debate sobre non bis in idem tras el anuncio de la Procuraduría de que investigará la nueva denuncia de sobornos adicionales del caso de Odebrecht sobre sobornos y sobre evaluaciones. ¿Qué opinión le merece usted al respecto? Bueno, el non bis in idem no aplica
para el caso de la termoeléctrica Catalina, porque como todo el mundo sabe, la Procuraduría nada más llegó hasta 2012 en sus investigaciones, de manera que de 2012 para allá eso está virgen. Y pienso que si hay la voluntad política de investigar estos escándalos que estamos viendo últimamente, en donde es lamentable y da pena que hayan sido periodistas de otras latitudes los que hayan hecho ese trabajo muy bien hecho, y donde se han destacado personas con seudónimos que han recibido sobornos. Eso debe de investigarse, eso debe la justicia decir si eso es así o no, porque esas personas que están siendo mencionadas también tienen derecho a defenderse, y hay una presunción en este caso, de inocencia, que es la regla en el sistema de derecho, pero obviamente la Procuraduría tiene que investigar eso, porque es bastante grave. Bien, nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos conversando con nuestro invitado Elías Uesin Chávez en Silvia en Perspectiva. Ustedes no le cambien. Estamos de regreso en Silvia en Perspectiva y conversamos en esta tarde con el candidato presidencial del partido PQDC, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Elías Uesin Chávez. Antes de irnos a la pausa, usted hablaba de los puntos fundamentales de su propuesta como candidato presidencial por su organización política. Hablamos de educación, hablamos de migración, hablamos de la construcción de las escuelas y de la salud. ¿Qué otros puntos específicos, neurálgicos, usted entiende y que tiene en su propuesta como candidato presidencial? Hay dos puntos más que son transversales. Hay uno que es transversal a todos los temas, pero básicamente en el tema de la educación. Nosotros somos partidarios de hacer una revolución en la moral y cívica del país. Aquí hay que volver a los valores. Aquí hay que llevar los valores a las escuelas, a los liceos, a los colegios. Yo recuerdo cuando yo estudié en un colegio del Ensancho Sama, San Francisco de Asís, que a nosotros nos daban la materia de formación humana y religiosa. Y era muy interesante lo que nos daban. Nos daban historias de la Biblia y nos daban enseñanzas que tienen que ver con nuestras tradiciones y nuestros orígenes. Y yo pienso que tenemos que volver ahí. Yo soy el autor de la ley 44-00, que establece la lectura de la Biblia en las escuelas y la instrucción bíblica opcional, subrayen esa palabra, opcional, no obligatoria, como muchos acusan. Como se ha querido interpretar. Claro. Yo recuerdo que cuando nosotros recibíamos formación humana y religiosa, y era un colegio católico, habían estudiantes que no tomaban la materia porque iban a la dirección y de alguna manera ellos querían que se la exoneraran. Y estamos hablando de una época donde todavía no estaba la ley 266-97, que es la ley de educación que establece claramente que los principios en los que se basa la educación dominicana son los principios y valores cristianos, lo dice la ley. Así es. Entonces, nosotros vamos a implementar esa ley. La ordenanza que vamos a aprobar una vez seamos presidentes es esa, contraria a la que se está debatiendo ahora, que rechazamos de plano, que es la ordenanza departamental número 33, que establece la ideología de género, que nosotros rechazamos de plano porque entiendo que es una involución y es algo totalmente antinatural lo que se le quiere enseñar a nuestros estudiantes. Por ende, nosotros ahí vamos a hacer un gran énfasis. En cuanto a las relaciones internacionales, nosotros pensamos instalar la Embajada de la República Dominicana en Israel, en Jerusalén,
como lo han hecho otros presidentes como Donald Trump, como Jair Bolsonaro en Brasil. Nosotros haríamos lo propio, la trasladaríamos de Tel Aviv, que creo que está ahí, a Jerusalén. Estableceríamos relaciones bilaterales con ese Estado, que subutilizamos las relaciones con Israel, que ha sido un amigo nuestro en todos los aspectos, que tienen la tecnología, que tienen los avances, que pudiéramos muy bien aprovechar nosotros en la producción, el aparato productivo nacional, protección a nuestros productores que están abandonados, que a veces por 15 millones de pesos que le hace falta para una serie de abonos o cultivos que tienen que hacer, no lo tienen porque el gobierno no los atiende en ese sentido, pues nosotros estaríamos de lleno y en observación ante esa situación. Le puedo decir que en el aspecto de las relaciones con Haití, nosotros estamos proponiendo la creación del Instituto para las Relaciones Bilaterales con Haití. Eso yo lo hice en mi propuesta de 2016 y la voy a repetir mejorada ahora, porque entiendo que ese Instituto para las Relaciones Bilaterales con Haití debe de ser un tanque de pensamiento, un think tank, como se le dice, donde se estén produciendo políticas públicas para las relaciones bilaterales, tanto para el control de la migración como para el comercio, porque vamos a tener que comercializar con Haití obligatoriamente, ellos están ahí. Podríamos tomar el modelo tal vez que usan los israelitas con los palestinos. En la frontera hay empresas israelíes que los palestinos vienen, trabajan y se van en la tarde, a las 5:30 de la tarde, vuelven otra vez y cruzan su frontera. O sea, hay muchas cosas, y yo quiero decirle al pueblo dominicano a través de tu programa que la rueda ya se inventó. Ya se inventó la rueda, aquí no hay nada nuevo. Aquí hay todos los procesos, las leyes, los avances que hay en otros países, también nosotros podemos tenerlo. ¿En qué se destaca China, por ejemplo? ¿De qué se acusa siempre a China? De que la tecnología de los países occidentales ellos la toman y la aplican ellos. Entonces, ¿cuál es el problema de que nosotros no podamos adoptar tecnología y avanzar con otros países? Esa es la realidad. Y esa es la interrelación que hay regional ahora a nivel del comercio y de la economía mundial. Usted hablaba dentro de sus propuestas del tema de implementar o de hacer cumplir la ley 8020 para el tema del mercado laboral. Sí. Hay una falta de oportunidades para los jóvenes, que en un 70% habla de irse del país. Hay más de 700,000 ninis que ni estudian ni trabajan. Es muy alto el desempleo para esta población y sobre todo en las mujeres, justo los dos sectores de mayor votación, además de un 40% según encuestadoras Gallup. Hoy no se interesa por los partidos del sistema. ¿Qué puede pasar en las elecciones del 2020? Mire, nosotros entendemos que aquí hay que hacer una reforma tributaria estructural, no un paquete de fiscal como el que se ha hecho siempre, que vienen siendo remiendos al sistema tributario. Aquí hay que hacer una reforma tributaria profunda. Aquí hay que revisar el anticipo que se paga. Eso es criminal para las empresas y para todo el que quiera emprender un negocio, eso, aún las pequeñas y medianas empresas. Entonces eso hay que revisarlo. En vez de aumentar los impuestos, como es el modelo que siempre se ha visto aquí en los gobiernos últimos que hemos tenido, yo entiendo que lo que se debe de pensar es una reducción, de manera que haya un incentivo para la inversión, tanto nativa como extranjera. Quitar todas estas trabas que hay para la inversión. Mire, yo tengo relaciones con muchos jóvenes y le pregunto, muchachos que han estudiado, que tienen maestría, que tienen ideas tremendas para poner en práctica negocios, y le he preguntado y me dicen, no, es que tenemos que hacer 50 diligencias antes de arrancar con el tema. Y a eso sumarle el anticipo de lo que no se han ganado. Exactamente, entonces hay que hacer una profunda reforma fiscal. La gente le tiene miedo cuando se habla de eso, pero yo estoy hablando claro, o sea, yo estoy diciendo de una reforma no para aumentar impuestos, sino para reducir. Algo prácticamente parecido
a lo que han hecho otras naciones. Estados Unidos lo acaba de hacer, Trump lo acaba de hacer, y fíjese cómo está la economía de los Estados Unidos. Eso es regla del mercado. Y volviendo ya al tema político Sí. y esta nueva ley, a propósito de las reservas de candidaturas, ¿qué oportunidades hay para los partidos minoritarios para hacer alianzas con los grandes? ¿Y cómo evalúa usted esta ley 33-18? Mire, tanto la ley 33-18 como la 15-19 son dos mamotretos que nosotros la hemos denunciado. Obviamente son leyes que tenemos que respetar, tenemos que cumplirlas. Lo lamentable es que el PRM y el oficialismo se combinaron para dictar estas dos leyes. Pretenden claramente eliminar la participación de muchos partidos en el sistema político nacional. Nosotros tenemos dificultades para cumplir con ciertas cosas, aún así la estamos haciendo, y somos de los partidos que entiendo que vamos a cumplir con todo, pero es injusto lo que se acaba de hacer con estas leyes. Se están pidiendo cosas ahí que aún los grandes tienen problemas para cumplir. Y si la cumplen es porque tienen muchos recursos, mucha logística para hacerlo. Entonces, vista la situación, una de las medidas que tenemos que tomar es precisamente las reservas. Yo no voy a hablar como un partido minoritario, nosotros vamos a hablar como un partido independiente que participó en 2016 en las elecciones solo, sin ninguna alianza. Es decir, nosotros fuimos solo en lo presidencial, municipal y congresual, obtuvimos una diputada nacional, 8 regidurías y 2 sindicaturas. Así que nosotros pasamos la prueba. Exacto. Y demostramos que se puede ir solo. Entonces, estamos en esa disposición ahora mismo. Si vemos que se dificultan las alianzas en términos de buscar la armonía y un acuerdo justo con otros partidos, si vemos que eso se dificulta, nosotros estamos dispuestos de nuevo a irnos solos en el proceso electoral que viene. Muy bien, nosotros agradecemos su participación esta tarde en Silvia en Perspectiva, pero nos gustaría que le dirija un mensaje a la audiencia que está en sintonía con nosotros. Bueno, yo lo único que puedo decirle al pueblo dominicano es que todavía hay esperanza, que yo creo, soy de los que creo que mi país es bueno, que mi país es lo mejor que hay y que aquí hay más dominicanos con buenas intenciones y que pueden participar en la política y que no lo están haciendo porque dicen que la política es para los malos. Yo creo que ese es un error, creo que hay que participar y nosotros somos una de las puertas por donde pueden participar. El PQDC le abre las puertas en este proceso electoral a líderes comunitarios, a líderes sociales que quieran ser candidatos para el Congreso y para los municipios. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Una usted. honra, un honor que nos acompañe. Estuvimos conversando con Elías Huesín Chávez, precandidato presidencial por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano PQDC. José María Cabral dice, en todas mis películas proyecto ese deseo de libertad que hay en mi interior. A su corta edad, 30 años, el cineasta José María Cabral, con 7 largometrajes en su carrera, tiene muy claro qué persigue cada vez que exhibe en la pantalla grande una de sus historias. Libertad es la palabra clave para Cabral. Es la búsqueda de su libertad interior y que hemos visto expuesta en cada uno de sus personajes a través de las diferentes historias que ha contado en sus películas. Mi idea del cine es caracterizar específicamente por la búsqueda de libertad. Y en
nuestro segmento de medio ambiente, países unen fuerza contra el sargazo. Acordaron trabajar en la creación de un mecanismo de gobernanza que se encargará de atender el tema desde un punto de vista regional. México y 12 países de América Central y el Caribe acordaron integrar esfuerzos para combatir el arribo del sargazo a sus costas, al concluir este jueves un encuentro de alto nivel en Cancún, balneario del estado mexicano de Quintana Roo. Durante la cumbre del sargazo, los 13 países anunciaron un ambicioso programa de cooperación regional de protección ambiental que tendrá como base la creación de protocolos y el intercambio de información mediante un portal en Internet. En un comunicado donde enumeraron 26 acuerdos y propuestas, establecieron un plan de trabajo que culminará con una reunión en octubre próximo en Guadalupe, una isla caribeña que es territorio francés. Acordaron trabajar en la creación de un mecanismo de gobernanza que se encargará de atender el tema de sargazo desde un punto de vista regional. Y en el mundo de la ciencia y la tecnología, diseñador estrella de Steve Jobs deja Apple. El diseñador industrial está detrás del diseño de la Mac y el iPod. Sir Jonathan Ive establecerá su propia empresa, de la que Apple será su primer cliente, e informó que la transición comenzará este año para lanzar Love From en el 2020. Si bien no estaré en Apple como empleado, seguiré estando muy involucrado. Espero por muchos años más, indicó. La salida del diseñador más famoso del mundo, creador de la estética de la compañía de la manzana, es visto como uno de los activos más importantes de Apple, en su lucha por mantenerse relevante más allá del iPhone, creando una nueva fase de productos y servicios. En 3 décadas de Puerto Rico en draft, República Dominicana cuadruplicó. El 2 de julio llega bajo la expectativa de sorteo a la vista. Los criollos iban a la par con los boricuas hasta 1990. Si se suman los 8 bonos más altos recibidos por los prospectos puertorriqueños en el sorteo aficionado de draft de principio de mes, $3.831.500 totalizan menos que el monto que reubicarán al menos 4 dominicanos el próximo martes, cuando se abra el mercado de fichas del 2019 al 2020. En 1990, cuando la Major League Baseball impuso a los boricuas ingresar al sorteo para firmar, la Isla del Encanto había llevado 134 nativos al Big Show desde Hiram Bipton en 1942. La República Dominicana 137 desde Osvaldo Virgil en 1956 y Venezuela 59 desde Alejandro Carrasquel en 1939. De acuerdo a Baseball Reference, desde entonces solo aterrizaron en el Gran Circo 131 puertorriqueños en 29 años. Pero los quisqueñanos enviaron 615 y los bolivarianos 345, que provocaron un cambio drástico en la configuración latin en el máximo nivel del béisbol. El ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, se recupera satisfactoriamente, pero hasta el momento los doctores que le han atendido no han establecido una fecha de salida del Hospital General de Massachusetts en Boston, donde es atendido tras ser baleado en su natal República Dominicana el pasado 9 de junio. La información sobre el estado de Ortiz fue ofrecida a Diario Libre por su representante, el periodista Leo López. David Ortiz fue agredido de un balazo mientras compartía en un centro de diversión de la provincia de Santo Domingo Este, al ser confundido con uno de los amigos con los que compartía, según concluyeron las autoridades tras las investigaciones. Jornada de básquet en Grupo A tiene todo ya definido. Con el escenario definido en el Grupo A, continuó ayer viernes el TBS del Distrito Nacional 2019,
Con 2 partidos en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto, los conjuntos Mauricio Báez y San Lázaro lograron el miércoles su clasificación a la serie semifinal, tras sendas victorias sobre San Carlos, 94-78 el primero, y el segundo doblegó a Los Prados 91-75. Los mauricianos quedaron como líder del Grupo A con marcas de 6-2, mientras que los lazareños registran 4-4 en segundo lugar, restándole 2 partidos a cada uno, misma cantidad que los sancarleños 1-7 y a los pradenses 2-6 ya descartados. Y nos vamos al mundo del entretenimiento. Mili, Fefita y Maridalia, una terna musical colorida y pimentosa en un junte histórico celebrado la noche del viernes en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Desplegaron con éxito su arte. Se puso en escena un recorrido sonoro visual por los diferentes repertorios de las artistas Maridalia con su hermosa voz y baladas románticas, y Mili y Fefita con sus sabrosos merengues, en un concierto bajo la dirección artística de Aidita Selman y las coreografías del veterano Iván Tejada. Ya hace 2 años se unieron en el merengue. La pimienta es la que pica, autoría y arreglos musicales de Fefita, y el que le ha permitido unirse en la tarima con el musical La Tría, el que se ha presentado desde el Festival Presidente hasta Premios Soberanos. Bueno, esto sí se va a gozar, compadre. A juntar las 3 mami. Maridalia Hernández, Mili Quesada y Fefita la Grande. Pero una cosa, no te lleves las ilusiones, ni de carita bonita. No te lleves las ilusiones, ni de carita bonita. Cuando se habla de sazón, la pimienta es la que pica. Cuando se habla de sazón, la pimienta es la que pica. La pimienta es la que pica. Cuando se habla de sazón, de verdad, de verdad. Pero una cosa, ay. Yo he llegado con mi flow a cantar con la mayimba. Yo he llegado con mi flow a cantar con la mayimba. Se ha formado un titingo, la pimienta es la que pica. Se ha formado un titingo, la pimienta es la que pica. La pimienta es la que pica. Se ha formado un titingo y un sol para afuera. Mira, mira, mira.
Hemos llegado al final de esta jornada en este día. Será hasta la próxima semana donde estaremos una vez más llevándoles un contenido completo de toda la actualidad nacional e internacional en su revista semanal Silvia en Perspectiva. Muchas gracias por la sintonía.